Fuerte el aplauso para Atracción Orquesta, que nos acompaña esta mañana en tus ciudades. Muchachos, bienvenidos. ¿Cómo estás, Jesús? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día para toda la gente. Aquí estamos con toda la buena vibra del mundo. La buena energía. Vamos Así a sacarle es. brillo al sol el día de hoy, ¿verdad? ¿Cómo estás, Susana? A ver, por acá, permíteme. Gracias. Muy bien, gracias. Feliz de estar aquí con todos ustedes. Gracias por la invitación. Feliz. Más de 20 años de trayectoria musical, mi querido Jesús. Y esta agrupación la forman dos hermanos, que es Eric y Jesús. Eric y Luis. Y Luis. Y Luis, que hoy está de invitado directamente de Querétaro. Ah, y muy aquí bien. estamos aquí. Eric nuestro productor, nos está viendo desde casita. Saludos para él también. Perfecto. Oye, han andado por toda la República Mexicana, han ganado premios como la mejor orquesta juvenil. Platícanos de todo eso. Sí, no, definitivamente es una orquesta muy bendecida y siempre estamos en el ojo del huracán, tanto de los periodistas, de la gente, y pues eso nos ha llevado a ya casi 22 años. El 14 de febrero, cumplimos 22 años ya como orquesta. Han tenido reconocimientos, por ejemplo, el micrófono de oro por parte de los locutores. Así es, fue un placer. Hemos estado también en la Plaza Galerías, nos entregaron un reconocimiento. Ah, órale. Y bueno, mención aparte, Susana Rodríguez ha ganado 3 veces el galardón como la mejor cantante de salsa en México. Ándale, platícanos de eso, mi querida Susana. Pues he sido bien bendecida con esos premios, 3 años consecutivos. Gracias al público, no porque yo lo diga, sino porque la gente lo dice, y me siento muy bendecida. Contenta y feliz de estar también con esos muchachos, Sí, ¿verdad? claro, bendecida porque es una orquesta maravillosa que me ha permitido desarrollarme como cantante y como persona. Cuentan con 3 producciones discográficas. Así es, 3 producciones y ya estamos en la 4ª. Es la sorpresa que le tenemos para toda la gente para el próximo año. Ajá. Este año no quisimos dejar de que pasara desapercibido y vamos a estrenar un tema con ustedes. Aquí se va a estrenar. Pues, ¿qué te parece aquí para el mundo? Si nos Claro cantan que sí. ahorita, ¿eso se titula? Claro que sí, Pupilas de Gato. Perfecto, fuerte el aplauso para Atracción Orquesta. Venga. ¿Por qué insistes en usarme? ¿Por qué te divierte provocarlo? Es mi amigo igual que tú y yo no quisiera traicionarlo. No, no, no. ¿Por qué bailas de esa forma? Quita ya tus uñas de mi espalda. Él nos mira desde el bar, piensa que soy digno de confianza. No, no, no. Ya no me mires más así, tus pupilas de gato me fulminan. No me seduzcas frente a él con esas formas tuyas tan felinas. Ya no me mires más así, tus pupilas de gato me hipnotizan. Si yo pierdo el control, nuestra amistad acabará hecha tiza. No me acerques más tu boca, que se están rompiendo las fronteras. Es mi amigo, pero yo no soy un muñeco de madera. No, no, no. Ya no me mires más así, tus pupilas de gato me fulminan. No me seduzcas frente a él con esas formas tuyas tan felinas. Ya no me mires más así, tus pupilas
es atracción. Orquesta. Aplauso fuerte para Atracción Orquesta. Muchas gracias por estar presentes con nosotros y muchas felicidades por sus 20 años. Ok, sí, 22 ya casi, Ya casi sí, pero 22. sí, se dice fácil, pero una de anécdotas bonitas. Oye, hablando de eso, han compartido escenario con grandes de la música de salsa. Platícanos de todo eso. Claro, cuando empiezas a llamar la atención de los empresarios, Ajá. te empiezan a invitar para que abras los conciertos. Hemos tenido, de verdad que el placer de abrirle concierto a Oscar de León, a Jerry Rivera, al Grupo Nietzsche, Orquesta Guayacán, por decirte algunos, ¿no? Algunos, nada más. Sí, e incluso al maestro Tito Nieves, que con el pasar de los años, Ajá. pues ya después todo se revierte y ahora somos orquesta que acompaña a los artistas invitados, increíble, a los increíble. artistas extranjeros. Pero mi Susana, ¿se quedan con nosotros para compartir más de su música? Claro que sí, a eso venimos, Me a parece, compartir. Me parece perfecto. Por lo pronto, vamos a ir con mi querido Juan. Si usted, señor, no sabe qué preparar el día de hoy, hoy en la cocina le tienen algo muy interesante, así que vamos para allá.